imperativo categórico. El imperativo categórico se contrapondría, digamos, a los imperativos hipotéticos, porque los imperativos hipotéticos persiguen fines, o sea, son condicionados. En última instancia, el imperativo categórico manda sé libre, es decir, no te sometas a legislaciones ni de otras personas que pudieran entrar en colisión con tus convicciones morales, ni tampoco de vos mismo. No te sometas a presiones de tu biología, de tus intereses, de tus ambiciones, que pudieran entrar en colisión con esta ley moral. En 1790 publicó la tercera de sus críticas, la Crítica del Juicio o Crítica de la Facultad de Juzgar, obra en la que analizó la facultad racional de subsumir lo particular en lo general y hallar lo general en lo particular. Se ocupó allí de estudiar el juicio estético y el juicio teleológico. Dice Kant, bello es aquello que gusta sin que medie un concepto. Gusta. Es el juicio del gusto realmente. Y entonces esa provoca un agrado. Hay una armonía, dice Kant, acá entre la imaginación y el entendimiento. Entonces el sentimiento es de agrado. Y esto bello, bueno, eso es... además, en esta estética es interesante pensar que, a diferencia de nuestros tiempos, la belleza era lo indiscutiblemente vinculado al arte, ¿no? Pero por eso es interesante el segundo término, que es el de lo sublime. El de lo sublime concierne a eso que causa horror en última instancia, que es enorme, que es oscuro, es infinito. Entonces, nuestro primer enfrentamiento con esas características es de miedo, es de terror. Pero al mismo tiempo, como es un fenómeno que no nos va a afectar, que no corremos peligro, digamos así, entonces ese terror se convierte en una cierta forma de agrado. O sea, lo sublime no es la cosa la que es sublime. Por eso esta crítica es siempre la del juicio reflexionante, porque es la vuelta sobre el sujeto, ¿no? Aparece eso que estamos calificando como sublime, y en última instancia es la conciencia que está frente a eso que está ocurriendo, la que tiene ese sentimiento de que lo que está viendo es sublime, lo denomina así. Dice, por ejemplo, cuando hay una tormenta en el mar, una tormenta espantosa, aterradora, no es eso lo que es sublime, sino es la resonancia en mí de eso que estoy viendo. En 1793 apareció su obra La religión dentro de los límites de la mera razón, que le valió una amonestación por parte del emperador prusiano Federico Guillermo en persona. Se le reclamó una retractación respecto de su filosofía religiosa si quería evitar dolorosas consecuencias. Kant no autorizó ninguna modificación en su escrito, pero se comprometió de allí en adelante a no hablar de religión. En 1795 publicó La paz perpetua y en 1797 La metafísica de las costumbres, donde expuso su teoría jurídica y política. En 1798, al fallecer Federico Guillermo y ocupar el trono su hijo Federico Guillermo II, Kant se sintió liberado y publicó El conflicto de las facultades, en el que estudiaba los límites mutuos de las ciencias y la relación entre la filosofía y la teología. Poco tiempo después, el 12 de febrero de 1804, mientras trabajaba en una reformulación de su filosofía, Immanuel Kant falleció. Parece que hasta en las cosas más pequeñas
tendía a buscar un principio sobre el cual se pudieran subsumir o tendía a organizarlas de acuerdo con principios universales. En última instancia, esto tiende a mostrar una racionalidad del universo entero, ¿no? Y a inscribir la propia persona en esa racionalidad del universo. Sobre finales de la década del 30, es decir, 1930, hay una serie de conferencias muy importantes en las que interviene tanto Cassirer como representante del neokantismo y, por otro lado, Heidegger, Martin Heidegger. En esas conferencias se da un debate entre ellos en el cual el eje de la cuestión es el problema de la metafísica en Kant. Claro, lo que Heidegger cuestiona a la posición de Cassirer y en general del neokantismo es esta reducción del problema de la metafísica en Kant a ser una suerte de mera fundamentación de las ciencias de la naturaleza. Quizás no sea el momento de analizar en profundidad la postura de Heidegger sobre la metafísica kantiana. Es una posición bastante compleja, pero más importante quizás es llamar la atención sobre las consecuencias que trajo, hasta que se verifican hasta la actualidad, en la interpretación de la metafísica kantiana. Vale decir, pareciera, en cierto sentido, que Heidegger despertó la atención sobre el problema de la interpretación metafísica de Kant. La obra de Kant, que supo entrelazar las tradiciones racionalista y empirista, culminó la filosofía moderna y alcanzó su punto más alto, el principio ilustrado de la autonomía de la razón, a la vez que la conciencia más descarnada de sus límites.